Hola, buenas noches a todos. Estamos una vez más en Detente a Pensar en. Mi nombre es Sandra Lozano y antes de comenzar, primeramente, porque siempre lo hago al último, en esta ocasión quiero aprovechar también el principio para darle las gracias a las personas que están suscritas en el programa y que nos dan sus likes, sus comentarios. Y de hecho, gracias a un comentario que nos escribieron de Chile, resulta que hicimos este programa. Volví a decirle a Cintia Alvarado que me acompañara. Le dije, please, me tienes que volver a acompañar otra vez, porque resulta que ahora el tema es súper interesante. Es el TOC en tiempos de COVID. Cintia, bienvenida a tu espacio por segunda vez. Bienvenida. Oye, Sandra, casi escucho ahí aplausos y ruido y globos. Me falta, así Sí. tener la grabación de... Sí, exacto. Es lo único que te falta, pero con tu entusiasmo lo proyectas. No, pues al contrario, Sandra, muchísimas gracias Primero, muchas gracias a las personas que pudieron acompañarnos en la charla pasada, porque pues se tocaron temas relacionados con el TOC y eso generó que surgieran más inquietudes relacionadas con el tema. Y gracias a eso estamos aquí. Bueno, gracias a eso estoy yo aquí el día de hoy, porque tú sigues dando No, bueno, pero otros este es tu temas. espacio. O sea, Este, no, y yo feliz, o sea, siempre que tú quieras contemplar que platiquemos cuestiones relacionadas con temas en los cuales con los cuales estamos trabajando constantemente, ¿no? Y de las que les puedo uno compartir o sumar, aunque sea un poco, pues yo feliz de la vida de estar aquí. Así que, no, hombre, Sandra, pues el privilegio es mío. bueno, a ver, vamos a empezar con la primera pregunta que todo mundo trae en la mente. ¿Cómo se vive el TOC en tiempos de COVID? Oye, Sandra, pues mira, es bien común que lo más típico que nos toca escuchar es que las personas piensen que todas las personas que tienen TOC en estos tiempos de COVID o a lo largo de este año, que ha sido de alguna u otra manera complejo para la mayoría de las personas, se haya agudizado, se haya puesto más severo, etcétera. Pero bueno, yo creo que aquí necesitamos clarificar algo que se pudo haber convertido en un mito, y esto es que no necesariamente todas las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo se, se agudizaron o se incrementaron las obsesiones, no necesariamente. Esto realmente radica, Sandra, en el tipo de TOC que pueda tener la persona. Recordemos, la charla pasada platicábamos acerca de la diversidad de temas en los que una persona con trastorno obsesivo compulsivo puede estar circulando, ¿no? Los pensamientos obsesivos tienen una temática en particular y por ende también las compulsiones van dirigidas hacia esos temas en particular. Platicábamos acerca de que existe el TOC de limpieza, de contaminación e incluso, fíjate, yo creo que sí es importante acotarlo, pero existe dentro de los trastornos de ansiedad, existe lo que antes se llamaba hipocondria, ahora es trastorno de ansiedad por enfermedad o trastorno de ansiedad de síntomas somáticos. Y estos se manifiestan de la siguiente manera. La persona experimenta un incremento en la ansiedad y tiene pensamientos obsesivos reiterativos en relación a que tal vez me puedo enfermar de lo que se te pueda ocurrir, o sea, desde el hecho de que traigo como piquetitos en la garganta y pienso que puedo tener un cáncer en la garganta. Mi hija le dio dolor estomacal y entonces pienso que puede tener un tumor en el estómago, etcétera. O sea, es más, hasta el hecho de que de repente se me olvidó algo y pienso que puedo tener un tumor cerebral. O sea, cuestiones enfermedades como muy específicas. Hay gente que le tiene miedo específico a algunas enfermedades en particular y pues tienden a estar muy atentos a las sensaciones corporales que llegan a experimentar. Y yo sí lo quiero acotar porque la verdad es que dentro del TOC, pues también existe prácticamente lo que les estoy platicando, pero versión TOC, que nosotros realmente creemos que en la siguiente versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, este es un manual en el que los psiquiatras y psicólogos nos basamos para establecer diagnósticos.
Entonces, se dan de cuenta que viene ahí toda una categoría de padecimientos y nosotros podemos determinar si se tiene o no un padecimiento en función a los criterios diagnósticos que ahí establece. Nosotros creemos que en la nueva versión que vaya a salir, o sea, ineludiblemente el trastorno de ansiedad por enfermedades de síntomas somáticos lo van a pasar dentro del trastorno obsesivo compulsivo, porque realmente este trastorno tiene todas las características de un TOC con preocupación hacia la salud. Entonces, bueno, esto es un paréntesis, digo, no sé si lo vayan a incluir, pero la verdad es que es prácticamente un TOC con obsesiones relacionadas con la salud. Y aquellas personas que ya desde antes de la pandemia tenían unas obsesiones acusadas relacionadas con mi estado de salud, con que me fuera a enfermar, etcétera, fue muy factible que experimentaran estos tiempos de pandemia de una manera muy, muy nociva, ¿no? Y esto porque está relacionado sus miedos obsesivos con lo que estaba ocurriendo alrededor ambientalmente hablando, ¿no? Así como también el de contaminación, ¿no? Muy probablemente nos encontramos con personas con trastorno obsesivo compulsivo que tienden al exceso de limpieza, particularmente, bueno, hacia sí mismo y también hacia algunos objetos, y que ahorita en tiempos de pandemia se exacerbó de manera muy marcada la reincidencia en compulsionar, ¿no? ¿Por qué? Porque existía la justificación de que necesitábamos tener todas estas medidas preventivas. Entonces, desde el hecho de que ya estaba autorizado, y no solamente autorizado, indicado para toda la población a nivel mundial, entonces con eso yo ya estoy autorizado para poder hacerlo, y hay una justificación aceptable para hacerlo. Entonces, en esos casos, ¿cómo? ¿Cómo? Ya no se veía mal, al revés. O sea, exacto, ya no se veía mal. Al contrario, puedo prevenir. Y pues es una conducta muy correcta, ¿no? En este contexto. Sin embargo, aquí, bueno, yo creo que los terapeutas sí nos encontramos ante este reto, ¿no? Porque por una parte, al momento de realizar exposición y prevención de respuesta con aprendizaje inhibitorio, al momento de poner a la persona frente a los estímulos a los que le teme, la verdad es que también intentamos cuidar que evidentemente no poner en riesgo la integridad de la persona. De hecho, por ejemplo, nosotros en México Sin Estrés siempre les dejamos muy en claro, yo no te voy a poner a hacer una circunstancia que yo no sea capaz de hacer. O sea, si yo te voy a poner a que toques un pañal de perro con orines, yo también lo voy a tocar. Si yo te voy a poner a recoger basura de la calle y demás, porque lo hemos hecho, yo también lo voy a hacer. Si yo te pongo a que toques a un indigente en condiciones muy insalubres, yo también lo voy a hacer. Pero evidentemente siempre cuidando no exponer la integridad y la salud del paciente, ¿no? Es por eso que nos basamos mucho en que pues nosotros, si nosotros nos atrevemos a hacerlo, es porque, o sea, tú también lo puedes hacer. Entonces, imagínate, o sea, en este contexto de salud que estamos viviendo todavía, pues evidentemente el tema de exposición en este rubro, cuando las obsesiones se convirtieron en ¿y qué tal que me contagio de COVID y me muero? ¿Y si mi familia se enferma y se muere? ¿Y si toda la familia nos enfermamos de COVID y nos morimos? ¿Y si quedamos con algún daño? Que esas pudieron haber sido parte de las obsesiones. Tuvimos que tener mucho cuidado en poner una restricción muy marcada de hasta dónde sí puedes tener las medidas preventivas y hasta qué punto estás compulsionando. Claro. Entonces, sí, esto verdaderamente fue un reto para nosotros en ese sentido, pero siempre se puede tener muy claro porque recordemos que, y esto lo clarifico también para si tú que tienes todo, que estás observando este video, pues creo que es importante clarificarlo, que recordemos que para poder distinguir una conducta que puede ser saludable o incluso hasta preventiva, discernirla de una compulsión, pues es muy sencillo. Si yo estoy realizando esta conducta para mantenerme bien, palomita. Pero si yo estoy realizando esta conducta para evitar malestar, para quitarme el malestar, compulsión. Entonces, en esos casos, es importante revisar cuál es el móvil por el que yo quiero llevar a cabo tal conducta y en función a esto determinar si se trata de una compulsión o si se trata de una medida preventiva, ¿no? Entonces, es normal sí llevar a cabo las conductas preventivas y demás,
Pero cuando ya lo estás haciendo de manera exacerbada para quitarte el malestar que te genera el pensar que te puedes enfermar, ahí ya estamos hablando de compulsiones. Y fíjense, ustedes pueden decir, bueno, pero es que más vale exagerarle que, o sea, más vale prevenir. Vas a contagiar. Sí, no está de más, sobre todo porque es un riesgo real. Pero esa es una gran confusión en la que a veces nos ingresamos cuando estamos hablando de TOC, porque generalmente es muy frecuente que parte de los contenidos obsesivos, Sandra, sean poco realistas. De hecho, una gran mayoría de los pacientes logran identificar que la obsesión es absurda, pero no todas. O sea, a veces la obsesión es un contenido de algo que sí puede llegar a ocurrir. Sí, por ejemplo, el que yo tenga miedo que a mi hija la vayan a violar y a secuestrar al mandarla en un transporte público. ¿Es posible que vaya a ocurrir? Sí, sí es posible que vaya a ocurrir. O sea, es una realidad que vivimos en México, ¿no? Y pues sí, hay ciertas medidas preventivas que podemos tomar. Estas hay que cuidarlas, hay que tratar de identificar hasta dónde puedo prevenir, pero cuando ya estoy evitando que mi hija salga por el miedo a que le pueda ocurrir algo, y esto es reiterativo, entonces ya estamos hablando de que muy posiblemente ya estamos compulsionando ahí, y ahí sí es necesario exponer a la persona. O sea, ¿existe la posibilidad de que te secuestren a tus hijos, Sandra? Sí, sí existe la posibilidad, ojalá y no ocurra. Tú tomas las medidas preventivas para que eso no ocurra, pero aún así sigue existiendo la posibilidad, ¿no? Y el tema aquí es que tú estés desenfrenadamente viviendo alrededor de ese miedo, de que no los vayan a secuestrar. Porque ahí ya estamos yéndonos hacia el otro extremo, en donde vas a comenzar a limitar a tus hijos, vas a limitarte a ti mismo, vas a hacer un exceso de despilfarre de recursos de qué tipo, de todo tipo, económicos, al pagar demasiada vigilancia, o sea, en exceso, de tiempo, porque vas a dedicar mucho tiempo a estar verificando que todo esté marchando correctamente, de agobio, de recursos emocionales, o sea, ahí ya sabemos que seguramente estás compulsionando y ahí qué tendríamos que hacer, pues sí exponerte a que dejes que tu hijo mayor salga con los amigos o salga solo, obviamente con ciertas condiciones de cuidado, ¿no? Claro, seguridad. Pero sí exponerte a que va a existir la posibilidad de que eso ocurra. Ahí va a haber incertidumbre. Y una parte central del TOC es trabajar con la tolerancia a la incertidumbre. Al final del día, yo les decía, de lo único que vamos a tener certeza desde que nacemos es de que nos vamos a morir y de que todo cambia. De ahí en más, nada es certero, nada es seguro. Bueno, yo ya me fui hasta la cocina, Sandra. De ahí le puedo seguir rascando y rascando y rascando. No sé si te gustaría tocar algún punto central. Te voy a decir un tema que a mí me pasó con una paciente. Tenía un tema de limpieza, ¿no? Y de contagio. Y estábamos en plena pandemia. Entonces yo le decía, bueno, es que tienes que exponerte de alguna forma para poder trabajar. Entonces yo le decía, bueno, ok, ya, a ver, voy a tu casa, bueno, a tu departamento, ¿te ayudo a bajar por el elevador? No, no hay forma. No, porque tocar me contamina. Entonces yo, ok. Entonces yo le decía, es que necesitamos, o sea, de alguna manera te tengo que exponer, no es que el COVID está fuertísimo, ¿no? Y entonces no, porque me voy a morir yo, voy a infectar a mis papás y todos nos vamos a morir. Yo le decía, bueno, es que el tema de la limpieza que tenemos, ¿no? Y del contagio, si no te expongo de una manera precavida, evidentemente, o sea, que esté limpio, tú con todo lo que necesitas para protegerte, digo, sin estar en extremo, lo normal, ¿no? O sea, el cubrebocas, y si quieres una careta, adelante. Yo le decía, tenemos que hacer algo para que puedas salir y puedas empezar, porque ella ya iba a empezar a trabajar, iba a empezar como en su vida. No hubo forma, prefirió terminar la terapia. O sea, a la hora que yo le dije, es que ya lo platicamos, ya fue virtual, ya te dije, ya sabes todo este tema por Zoom, ya lo hicimos. Ahora sí necesito verte. No hubo forma y, o sea, entonces este tema a las personas les causa un conflicto
espantoso, porque aparte si antes lo tenían un poco, pues ahora ya tocas y te infectas. Claro, claro. Otro, fíjate, acabas de tocar un tema, o sea, el hecho de que hayas expuesto este caso, sí nos hace ver, ¿no? Nos hace ver de manera muy clara, te digo, el reto terapéutico ahorita, pero te comento, o sea, la realidad es que siempre, no sé si siempre, pero en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar que a veces tienen alguna parte de sus miedos que sí puede convertirse en realidad, como lo que ahorita les decía de tu hijo, ¿no? O de nuestro hijo, y o de un ser querido. Pero aquí les comento, sí tenemos que aprender a discernir cuando sí se trata de que estamos queriendo obedecer al TOC o cuando realmente queremos prevenir una situación de riesgo. Y la manera en la que lo podemos hacer es estableciendo conductas de prevención para resolver la situación sin que, tratando de resolverlo con eso, y ya todo lo demás lo tenemos que dejar a manejo terapéutico, ¿no? A manejo de, si yo sigo preocupado, entonces eso ya es parte del TOC. Si yo quiero seguir haciendo más cosas para prevenir, esto ya es parte del TOC. Entonces, sí es muy importante tener este grado de conciencia, y creo que justamente lo que le sumó reto ahora en tiempos de pandemia fue, te digo, esta parte de que fuera colectivo. El hecho de que fuera colectivo, que te dieran indicaciones precisas de cómo necesitabas tener los cuidados, te autorizaba en automático a que pudieras compulsionar. Entonces, fíjate, yo tengo una paciente que primero, pues, uno de sus miedos, hablando justamente del tema de salud, uno de sus miedos antes de que apareciera la pandemia era justamente tener alguna enfermedad mortal. Luego viene la pandemia y entonces, en esos casos, es justamente a los casos a los que me refiero, en los que sí surgieron mayores complicaciones, ¿no? Viene la pandemia y entonces ahora el miedo se convierte en, ¿y si me enfermo de COVID? Claro. ¿Y qué crees? Se contagió de COVID. O sea, ocurrió su mayor miedo, se contagió de COVID. Entonces, estando enferma de COVID, su mayor miedo era, ¿y si me muero? Logra sobrevivir al COVID, logra sobrevivirlo bien, se revisa y demás, y resulta que está todo perfecto. Pero ahora el miedo que ella tiene es, ¿y si me quedó alguna secuela derivada del COVID? ¿Si me quedó una secuela en el corazón? Y entonces el tema con que te quede la secuela en el corazón y no tener síntomas, porque no tiene ninguna molestia, ningún síntoma, es, bueno, pero ¿qué tal que como no tengo síntomas, no me doy cuenta que me quedó algún daño en el corazón y de repente me muero súbitamente? O sea, el tema del TOC radica en las posibilidades, en el easy, o sea, si existe la más mínima posibilidad, ahí, por ahí me voy a colar, por ahí se va a colar el TOC para sembrarte la duda de que tal vez, y si ocurre tal cosa, y si no me doy cuenta, y luego deja tú, o sea, muy seguramente va a ir con el doctor a revisarse, y una vez que va a revisarse con el doctor, y si el doctor se equivocó, y a lo mejor sí tengo, y de repente me muero de la noche a la mañana porque no me diagnosticaron bien. O sea, entonces aquí les comento, nuevamente reincido, el tema de la incertidumbre. O sea, no puedo tener la certeza de que gozo, de que no tengo ni la más mínima enfermedad, porque en algún momento voy a contemplar la posibilidad de que tal vez mi médico se esté equivocando, de que tal vez se equivocaron en los estudios y los confundieron con alguien más. O sea, de verdad, todo esto lo he escuchado. De que a lo mejor estoy en la ventana en la que todavía no se manifiesta el padecimiento y entonces muy temprano el análisis que me estoy haciendo. O sea, los argumentos sobran cuando se trata del TOC o cuando se trata de un trastorno de ansiedad de esta índole. Y por eso te comento, o sea, realmente el TOC en donde más se vio afectado fue justamente en aquellos que se encuentran dentro de este espectro, dentro de este tipo, ¿no? De obsesiones. De ahí en más, yo creo que a la mayoría de la población nos ha generado cierto grado de ansiedad, de tristeza, de miedo, porque recordemos que el miedo aparece cuando tenemos algún estímulo que pone en riesgo nuestra vida, y el coronavirus suponía un riesgo para nuestra vida. Entonces, en automático eso ni siquiera lo tienes que planificar ni querer, o sea, tu cerebro reptiliano se encarga de mantenerte con vida. Y se vale mantenerte con vida como manteniendo tu temperatura corporal, manteniendo tus latidos cardíacos correctos, mandándote la sensación de hambre cuando te hacen falta nutrientes, mandándote la sensación de sed cuando te hace falta hidratación, pero también cuando tienes un estímulo externo que resulta una amenaza para tu vida, te va a mandar este mecanismo de activación para que sobrevivas.
Entonces, esto fue generalizado, ¿eh? Y por lo tanto podemos adjudicar, bueno, y entonces para las personas que tienen TOC, ¿qué tanto se exacerbó? Porque si para las personas que no tienen TOC se manifestaron indicadores de ansiedad, entonces para alguien con TOC, pues te quiero decir, no necesariamente, o sea, tal vez una persona con TOC lo vivió igual que una persona sin TOC, si sus temas de obsesiones no estaban relacionados con la salud y con la limpieza y con los contaminantes. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas lo pudo haber vivido con esta exaltación que yo les comento, que es una respuesta 100% natural en el ser humano. Y si sus obsesiones no radican en preocuparse por ese tipo de cuestiones, no se engancharon con ese tema. Entonces, no necesariamente generaron obsesiones relacionadas con el COVID, con la COVID, ¿no? No es regla que si surge algún tema de pánico, la persona con trastorno obsesivo compulsivo se tenga que obsesionar con ese tema. No, cada quien tiene sus preferencias. Y bueno, más que decir preferencias, cada quien tiene sus temas, ¿no? Cada quien tiene sus propios issues. Entonces, ¿en qué radica? ¿Por qué? Si todos tenemos trastorno obsesivo compulsivo, digo, quienes tengamos, ¿no? Quienes tengan, porque si todos tenemos trastorno obsesivo compulsivo, cada quien se alarma con una cosa diferente. ¿Por qué no alarmarme con algo de índole mundial, no? A final de cuentas, es la primera ocasión en la que hemos experimentado una especie de pánico colectivo. ¿Por qué? Pues porque nunca se ha presentado una pandemia de tal índole y tal magnitud, Sandra. O sea, es la primera ocasión en la que se manifiesta en todo el mundo literalmente, ¿no? Y entonces la diferencia radica justamente en nuestros puntos vulnerables, en los temas que son importantes para nosotros. Lo que sea importante para ti, con eso te vas a enganchar. Si para ti es importante el tema de salud, si para ti es importante el tema de la vulnerabilidad, de los contaminantes y demás, sí te puedes enganchar con el tema de COVID. Pero si para ti es más importante el que puedas ser homosexual, la desaprobación de la gente, va a ser otra. La maldad en el mundo, claro, o el tener contacto con cosas del diablo, o sea, si para ti eso te genera, ese es un tema para ti prioritario, pues el coronavirus te lo pasas por el arco del triunfo, o sea, no va a ser un tema para ponerte a obsesionarte con eso. Si para ti no es un tema crucial, no te vas a obsesionar aunque tengas trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, quitémonos la idea, quitémonos el paradigma de que porque tengo trastorno obsesivo compulsivo me voy a obsesionar con todo y con todo lo que es importante para la mayoría de la gente. No, cada quien tiene sus propios temas, ¿no? De interés. Ok, oye, a ver, dime una cosa. Tocaste un tema hace ratito sobre cómo distinguir, o sea, cuando es una obsesión, cuando no lo es. Y dijiste algo así referente a que puedes tú, sin necesidad de ir al terapeuta, o antes de, ¿no? Saber qué tan obsesionado estás o no es, o sea, si es un tema o no es un tema. ¿Qué podría hacer una persona para poder, o sea, como puntos así básicos para decir, esto, o sea, no sé, exponte a tal, o haz este tipo de cosas para que digas, híjole, sí tengo un tema? Ok. Mira, yo la recomendación que puedo hacer en general, estés en proceso o no estés en proceso, es la siguiente. Utiliza como brújula de actuación el área hacia donde te genere miedo. Okay. Mucho ojo, hace un momento dije, el miedo aparece cuando hay un estímulo de peligro en nuestra vida, que es real, ¿no? El estímulo es real. Realmente existe en peligro mi vida. Ahí aparece el miedo. Pero el tema aquí, creo que es más fácil decirte que donde tengas miedo o donde te genere angustia. Porque la angustia aparece ante la posibilidad de que algo malo pueda ocurrir, ¿no? Okay. Entonces, el miedo ante un estímulo real, la angustia o la ansiedad, porque la angustia es la manifestación psicológica, ¿no? La opresión en el pecho, esta sensación de desasosiego. Y la ansiedad, pues es la manifestación física de la angustia, vienen agarraditas de la mano. Entonces, cuando hacia donde te diga la angustia que no te dirijas, hacia allá es, prácticamente hacia allá es. Esa es mi primera recomendación. Utiliza ese indicador como brújula. ¿Cómo discernir cuándo sí le hago caso y cuándo no? Bueno, lo único que tú tienes que checar es que esa situación no ponga en riesgo tu vida.
Si sí pone en riesgo tu vida, pues entonces sí cuídate, ¿no? Cintia, oye, pero a ver, aquí volvemos de nuevo al tema de COVID. ¿Pone en riesgo tu vida? Sí. ¿Pone en riesgo tu vida el que salgas sin cubrebocas, el que no te laves las manos antes y después de tener contacto? Eso sí pone en riesgo tu vida. Pero el que tú salgas, te pongas gel antibacterial, te laves las manos antes y después, te pongas tu cubrebocas que te proteja lo suficientemente bien, o sea, ya con eso estás cumpliendo con las medidas, ¿no? Protectoras, y ya si tú quieres hacer algo exacerbado, si sigues desasosegado después de eso, ya es indicador de que el toque está haciendo de las suyas. Entonces, ahí ya sería un buen indicador, ¿no? Ahí sería otra vez la brújula. Ay, bueno, ya después de estas medidas, que ya son las recomendadas, ¿qué sigue? Ok, sigue hacerle caso a la brújula de hacia dónde me dice la ansiedad que no me vaya. Bueno, pues hacia allá me voy a ir, ¿ok? Y prácticamente yo te lo voy a poner en este sentido metafórico, Sandra. Ocurre algo más o menos así. Y para las personas que han abandonado su tratamiento, también esto les puede servir verlo proyectado en esta situación. Fíjate, es como si yo, de repente un día me sale de debajo de la cama una araña. Y entonces eso me hace pensar, me hace suponer que tengo un nido de arañas debajo de la cama. ¿Por qué me está saliendo una araña? Ya de tener una telaraña abajo. Y entonces yo tengo tanto miedo a las arañas que decido irme de ahí del lugar. Al día siguiente me vuelvo a acostar en mi cama, pero ahora tengo cuidado de no poner las pantuflas cerca, las pongo muy retiradito para que no se me vaya a colar la araña por ahí, y entonces me subo de un brinco para no pegarme mucho y acercar los pies, etc. Y entonces, cuando menos pienso, vuelve a salir otra vez una araña, y entonces digo, no, sí, seguro hay una telaraña. No, yo no puedo estar aquí, o sea, no puedo estar aquí, ¿cómo voy a estar acostada en un lugar donde hay una telaraña y va a estar saliendo la araña o las arañas? Y entonces, ¿qué hago? Mejor me cambio de cuarto. ¿Qué pasa cuando yo me cambio de cuarto? Fiuf, qué alivio. Yo te decía, en México en esto le llamamos fiuf a las compulsiones, ¿no? O a las conductas de seguridad. Las conductas de seguridad es el equivalente a las compulsiones, o sea, hacemos algo para quitarnos la incomodidad o para evitar la incomodidad, ¿no? Y entonces, ya después de que siento ese alivio porque ya no voy a tener que dormir ahí, me voy al otro cuarto, estoy muy tranquila, me da un bienestar temporal. ¿Y por qué temporal? Pues porque al final de cuentas, tú piensas que con irte al otro cuarto ya va a desaparecer la telaraña. No, la telaraña va a continuar ahí, la arañita va a seguir ahí, y no nada más va a seguir ahí, sino que tú le estás dando tiempo para que se explaye, haga su nido a gusto, y entonces ponga sus huevecillos y se proliferen, ¿no? Entre más tiempo pase sin que tú prestes atención a eso que ocurrió en esa recámara, se está incrementando más el problema. Y si tú no acudes a resolverlo, lo que va a ocurrir es que eventualmente la telaraña va a crecer a tal grado que se convierte ahora sí en un nido de arañas, y eventualmente se va a extender tanto que las arañas van a empezar a salir de la cama, es más, de la habitación, y van a empezar a ir a visitarte a la otra recámara. Eventualmente el problema te va a alcanzar hacia el otro cuarto. Entonces, puedes huir, puedes evitar la situación, pero si no haces nada al respecto, la situación te va a alcanzar. Y cuando te alcance, no te va a quedar otra opción más que resolverlo, o en su defecto, volver a huir. ¿Qué puedes hacer? ¿Huir a otra recámara? ¿O cambiarte de casa? O sea, ¿puedes huir? Sí, sí puedes seguir huyendo. El tema aquí es que ahí es cuando el TOC comienza a restringirte, comienza a limitarte. ¿Por qué? Porque ya no solamente no puedes entrar a tu cuarto, ahora ya no puedes entrar al otro cuarto, ahora tu zona de confort se está viendo reducida porque el TOC está ganando terreno. Bueno, en este caso las telarañas, las arañas están ganando terreno. ¿Y sabes tú qué estás haciendo? Le estás dando oportunidad de que vayan invadiendo cada parte de la casa. Si tú no haces algo al respecto, se van a adueñar de otra recámara, del baño de arriba, y luego tú te vas a mudar para abajo, y luego progresivamente van a bajar. Entonces, cuando menos piensas, tu espacio queda muy reducido y muy limitado. Eso comienza a pasar con el TOC. Ahora, ¿cuál sería la solución desde este sentido metafórico? Para ti, ¿cuál sería la solución, Sandra? Pues evidentemente revisar si existe un nido como tal y pues matarlo, o sea, irte al fondo. ¿Para qué te esperas a que crezca y se extienda? Y después, para acabarlo, pues vas a tener que traer al fumigador porque ya no hay más, tú ya no puedes controlarlo. Exacto, o sea, justamente. Pero aquí, ¿cuál es la clave?
ir y asomarte de una vez por todas a ver qué es lo que está pasando. En el mejor de los casos, no hay ningún nido de arañas y nada más se ve una arañita inofensiva de esas de polvo y ya, no se reproduce, no pasó a mayores. Eso ocurre en el mejor de los casos. Y si eso ocurriera, en el momento en el que tú te asomes y veas que no hay nada, van a ocurrir varias cosas, fíjate. Va a ocurrir, número uno, tu cerebro se va a dar cuenta de que no pasa nada, de que esa situación es nociva. Entonces, si tenemos, bueno, tenemos varios cajoncitos o varios archiveros dentro de nuestro cerebro, ¿no? Para almacenar la información, pero vamos a verlo así, ¿no? La recámara ya estaba en el cajoncito de lo peligroso y tu cerebro lo que va a hacer es que lo va a sacar del cajoncito de lo peligroso y lo va a meter al cajoncito de lo seguro. Entonces, vamos a reconceptualizar la idea que yo tengo acerca de la recámara. Número 2, el hecho de que yo me haya asomado me va a fortalecer a mí como persona porque me voy a sentir lo suficientemente fuerte como para poder vencer obstáculos y resolver. Entonces eso va a incrementar mi capacidad resolutiva. Así que a final de cuentas vamos a obtener ganancias porque adicional a esto no nos va a limitar. Yo voy a poderme seguir quedando en la misma recámara, voy a poder seguir con mi mismo estilo de vida. Entonces, eso en el mejor de los casos. Vámonos al peor de los casos. Me asomo y sí me encuentro con un nido de arañas. Me encuentro con el nido de arañas y tengo la posibilidad de huir y ya sabemos lo que va a pasar. O tenemos la posibilidad de tú misma matar las arañas a chanclazos, con veneno o hablándole a un fumigador. O sea, ni siquiera lo tienes que hacer tú directamente, pero puedes hablarle al fumigador y que lo haga. Pero eso sí, recuerda que si le hablas al fumigador hay que pagar un costo. Entonces, esto te lo recuerdo en sentido terapéutico, hay que pagar un costo si tú no lo quieres hacer. Un costo no solamente me refiero al económico, sino a todo el esfuerzo que implica el proceso terapéutico, ¿ok? Y luego, en otro sentido, ya cuando ya cuando se quede completamente limpio y demás, van a ocurrir aparte otros fenómenos. Exactamente, vamos a reconceptualizar el tema de la cama, ya no es nocivo, entonces mi cerebro va a lograr comprender que ya no pasa nada si entro a esa recámara y ya no va a ser peligroso para mí. Mis recursos se van a ver incrementados. ¿Por qué? Porque mis recursos de afrontamiento fueron muy buenos, o sea, a pesar de que se había una telaraña, un nido de arañas, lo afronté y lo resolví. Entonces, imagínate cómo me voy a sentir súper bien conmigo. Y esto me va a traer como experiencia para futuras ocasiones el que yo pueda recurrir a esta autoconfianza de que puedo resolver las situaciones y de que no siempre lo que parece nocivo es nocivo y de que no siempre lo que es nocivo no se puede resolver, sí se puede resolver. Entonces, todos estos conceptos se van quedando en el aprendizaje de las experiencias vividas. En el proceso terapéutico, por eso es muy vivencial, Sandra, porque yo te puedo explicar todo esto y tú lo puedes comprender perfectamente bien. Sí, Cintia, me suena muy padre, sí, y de aquí ya me quiero ir a la terapia. Pero ya en cuanto tengo que empezar a hacer las cosas, es que siento mucho malestar. Pues sí, sientes mucho malestar, pero, bueno, ahorita te voy a pasar una clave de en qué basarte para tomar decisiones. Ciertamente, la terapia no es todo el tiempo estar entre flores y bombones, ¿no? La realidad es que hay que afrontar las situaciones. La terapia te lleva a asomarte debajo de la cama y hacer algo al respecto. ¿Para qué? Para que deje de limitarte el nido de arañas, para que vuelvas a ocupar tu casa libremente. ¿Cuál es tu casa? Esta. O sea, que ocupes tu casa libremente, que no esté el intruso queriéndote sacar de ella y tú acongojado de permanecer en ella sin tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, esto en este sentido, yo creo que porque es tan vivencial, porque te digo, si yo te lo explico, te puede motivar hasta para ir a terapia, pero el hecho de que tú vivas la experiencia te genera el aprendizaje de manera mucho más arraigada. O sea, es como cuando nuestros papás, yo creo que a todos nos dijeron, no toques esto porque te vas a quemar. Claro. Y todos nos quemamos, o sea, sin embargo, todos tocamos algo que estaba muy caliente y que nos habían dicho que no tocáramos porque nos íbamos a quemar. Pero solamente así aprendimos que no había que hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces ocurre una situación muy similar en la terapia, o sea, te lo podemos explicar bonito, te podemos decir qué va a pasar, qué se puede esperar, bla, 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 pero si tú no lo vives, no vas a generar el aprendizaje, necesitas generar el aprendizaje para que se haga este movimiento cognitivo, ¿no? Y fortalecer las herramientas que tienes para afrontar las situaciones, ¿no? Y ya, Sandra, no sé si surja alguna inquietud con todo esto que te estoy diciendo.
No, yo creo que es una parte bien importante, digo, no es el tema ahorita de la entrevista, pero en la terapia cognitivo-conductual lo que tiene súper interesante, que a mí me encantó cuando lo aprendí con ustedes, es este tema que le das las herramientas al paciente para que también él pueda, después de llevar el proceso terapéutico, tenga las herramientas para si se vuelve a presentar una situación, él pueda manejarlo. Y si no puede, se le sale de las manos, vuelve a ser un poco de caos en su vida, puede volver a regresar. Pero sin embargo, le dan todas las herramientas para que la persona pueda salir adelante y pueda aprender cómo hacerlo, porque lo viven. Y a mí eso se me hace indispensable dentro de una terapia. Yo en esta terapia es como lo vi, que lo aprendías y era muy práctico y era cambios, la verdad, o sea, verán resultados muy buenos y rápidos. O sea, la gente se empezaba, a mí me pasó que con pacientes, la gente se empezaba a emocionar porque decía, es que ya puedo, pero eran poquitos cambios de hombre. Te estoy hablando de agarrar esto, ¿no? Pero ¿Sí? entonces me decían, es que ya puedo. Y yo, bravo, ¿no? Pero está cañón con esta terapia, los avances que tienes, la eficacia que se maneja, o sea, a mí se me hace espectacular, espectacular. Bueno, tú te dedicas a eso, ay, No, y me lo enseñaste, pero ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, eso es importantísimo, que el paciente sepa que realmente está obteniendo esas herramientas. O sea, no lo avientas como el borras, ahí te vas y a ver qué haces. O sea, en verdad. claro. Entonces, retomando este tema inicial, ¿no? De que nos trajo aquí el día de hoy, pues sí, tomen en consideración esto. En tiempos de COVID, ¿de qué manera, de qué otra manera puede haber afectado a las personas con TOC? De la misma manera en la que te afectó a ti, de la misma manera en la que me afectó a mí. ¿Por qué? Pues porque ineludiblemente generó alteraciones en nuestro ritmo cotidiano, en estar en confinamiento, en tener quizás aparentemente más tiempo, pero a la vez no, porque teníamos muchas actividades todavía por hacer en casa, en esta parte de confundir roles, ¿no? Porque cuando salíamos de casa sabíamos que fuera de casa era el abogado, el psicólogo, el maestro, el whatever, entonces yo tenía ese rol fuera y llegando a casa yo era la mamá, el hijo, el esposo, el novio, etcétera. Y entonces una vez que nos entramos en esta fase de confinamiento, ¿qué ocurrió? Pues se mezclaron todos estos roles porque al estar en casa generó inicialmente la percepción de que estábamos ahí libres y eso nos llevó a procrastinar o todavía nos lleva incluso a procrastinar, a dejar cosas para después y demás. O sea, ese grado de tensión que todos hemos experimentado, dadas estas circunstancias, también las están experimentando las personas con trastorno obsesivo compulsivo, sin que necesariamente esto sea fuente de obsesiones, ¿no? Lo que sí es un hecho es que a veces entre más estrés, el estrés es bueno, ¿no? Pero entre más tenso, si las circunstancias de la persona son muy hostiles, evidentemente puede volver a la persona más susceptible a estar desarrollando con mucha más insistencia las obsesiones, o sea, eso sí es una realidad, pero no necesariamente están sufriendo muchísimo más por esto, a menos de que su TOC sea relacionado con estos temas. ¿Okay? Ok, perfecto. Oye, Cintia, pues muchísimas gracias, en verdad. O sea, gracias. Otra vez, gracias. Gracias por acompañarme en un programa más de Detente a Pensar en. Gracias por habernos compartido tanto que tienes, porque en verdad eres una mujer tan completa que a mí la verdad es que me encanta platicar contigo porque... Ay, Sandra. Lo que no, también, o sea... Sandra, muchas gracias. Oye, gracias. Y nada más, sí me gustaría nada más precisar un último punto. Ahorita desde esta perspectiva de la metáfora de la araña, de verdad sí me gustaría que los que estén viendo esta charla que estamos teniendo el día de hoy, y si se encuentran identificados con el que se cambió de habitación, digo, tampoco te estamos juzgando ni criticando. Cada quien tiene su momento para tomar el coraje e ir a enfrentar el nido de arañas. Entonces, lo que sí tienes que recordar es que
Acuérdate, el nido araña va a seguir creciendo allá y no ha desaparecido, aunque te sientas aliviado y resguardado ahí detrás, ¿no? En la otra habitación. Entonces, si es tal vez un momento preciso, si esta información está llegando a ti, quizás es el momento preciso para empezar a contemplar el retomar, ir y asomarte bajo de la cama para hacer algo al respecto. ¿Ok? Bueno, Sandra, pues un abrazo muy grande a todas las personas que nos estén viendo y a ti en especial por haberme invitado y pues ya sabes, aquí con nosotros tienes la puerta abierta y vamos a estar siempre que surjan dudas como esta, ¿no? Ay, no, bueno, muchas gracias, en verdad. Y me encantó la metáfora de la araña. O sea, creo que muy bien explicado y creo que a nadie nos va a quedar alguna duda. Y por supuesto que cualquier comentario que tengan, sugerencia, pregunta, lo que sea, todo se lo hago llegar a Cintia para que lo pueda ver y para que esté al pendiente. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por ser parte de Detente a Pensar en, por seguirme, por darme likes, por suscribirse. Gracias y nos vemos la próxima semana en otro programa más. Gracias. Bye bye.